Listo, chicos, buenas tardes. Siendo las 6:06 del día 12 de noviembre del 2025, damos inicio a nuestra última sesión, la réplica de la sesión 3 del curso Pensamiento Lógico y Matemático, ¿verdad? En este sentido, estamos tomándonos este tiempo para ingresar al campo y confirmar nuestra asistencia. Recordemos la importancia de la confirmación de la asistencia, puesto que a partir de esta confirmación se le será otorgado nuestro puntaje por asistir. ¿Listo? Entonces, es importante que estemos registrados en el CIPA desde el campus virtual y asegurarnos de que estemos cumpliendo de modo participativo y de modo asistente a este tipo de CIPA que es preparado para ustedes. Recuerden que es importante la participación masiva de todos ustedes para llevar a cabo de la mejor forma este encuentro. Es importante también que marques tu asistencia, puesto que les recuerdo nuevamente, a partir de la marca de la asistencia es que se le otorgarán los 20 puntos correspondientes a este CIPAS, ¿verdad? Recuerden que por participar en la primera sesión y en la segunda tienen 15 puntos y por participar en esta última van a obtener 20 puntos y por eso la importancia de marcar la asistencia en el campus. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, muchos me estaban preguntando, profe, es que no hemos reflejado el puntaje de los CIPAs, de los CIPAs anteriores. A partir de hoy, pues que termina el último CIPAS y en los próximos días y en la próxima semana estarán siendo reflejados esos puntajes para que también estén pendientes y estemos recordando a los docentes si por algún motivo no encontramos este puntaje en nuestro parte intermedia que corresponde al 75% del curso. Entonces, 15 primera sesión y 15 la otra sesión son 30. 20 esta sesión serían 50 para un total, ¿listo? Para que lo tengan presente. Listo, entonces, antes de iniciar este último CIPA, me gustaría poner en contexto lo que es la temática a trabajar el día de hoy. El día de hoy estaremos trabajando un tema súper importante relacionado con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos y es el pensamiento computacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pensamiento computacional? De alguna u otra manera es la forma en cómo el ser humano piensa como un ordenador o como un computador. Este nos enseña a organizar el desorden, a convertir problemas en oportunidades y a diseñar soluciones como si escribiéramos como un programa, ¿verdad? Este pensamiento computacional también nos desarrolla nuestros tipos de razonamiento, que son el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo y también el razonamiento abstracto. Y es importante que actuemos de esta forma para nuestra vida profesional o nuestra vida cotidiana. Muchas veces utilizamos el pensamiento computacional y no sabemos que lo estamos utilizando o que lo estamos desarrollando. Esta es la base de la innovación, también la clave para automatizar algo que es repetitivo y el corazón de mejores soluciones. ¿Cómo así nos va a permitir solucionar algún problema de la mejor forma? Sí, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos del pensamiento computacional. Entonces, no importa si somos docentes, no importa si somos ingenieros, si somos abogados, ¿verdad? Si estudiamos medicina o si somos artistas o emprendedores, pensar como un computador siempre nos va a hacer más humanos. Entonces, en este momento los invito a que todos participen de forma activa y de forma masiva en el momento en que el docente les pida que lo hagan porque estos CIPAs están diseñados para ustedes, para que ustedes participen, para que se preparen para el RAT número 4, que es el cuestionario número 4, que será el día 24 de noviembre, ¿verdad? Entonces la idea es prepararnos para eso. A lo largo del CIPA vamos a tener algunos retos, algunos quizzes, ¿verdad? Entonces todos vamos a estar atentos a la participación para prepararnos para ese cuestionario. En ese sentido, entonces, iniciamos con una actividad introductoria que es la siguiente. Dice, piensa como un principiante y decide como un experto. El reto es caminar hasta la universidad. Dice, imagina que eres un estudiante universitario en una gran ciudad. Es lunes por la mañana y solo tienes una misión, llegar a tiempo a tu clase más importante. Hay 5 rutas posibles desde tu casa, cada una con diferentes giros y desvíos. ¿Cuál elegirías? Entonces, para resolver esta situación tendremos que pensar como si fueras un sistema inteligente, aplicando lo que es el pensamiento computacional. Debemos de comprender el problema, identificar patrones, seguir instrucciones para llegar a lo que se nos está pidiendo.
Para eso tenemos una serie de reglas. Entonces, prácticamente, ¿qué nos están diciendo? Tenemos 5 calles o 5 posibles caminos para llegar a la universidad. Y estos caminos, debo tomar estos caminos, pero debo cumplir con unas reglas. ¿Listo? Vamos a silenciar los micrófonos. En ese sentido, ¿cuáles son las reglas? Dice, comienza desde una de las 5 entradas posibles de las calles. Aquí las identificamos: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Esta es la universidad. Y acá tenemos la segunda regla. Dice, siempre se mueve hacia adelante hasta encontrar una bifurcación o una intersección o desvío. Es decir, siempre nos vamos a mover la parte de adelante. No podemos retroceder, nos dice. Si encuentras una nueva ruta horizontal, la tomas de forma inmediata sin volver atrás. Cuarto, desde ese punto reinicia el proceso. Y quinto, finaliza cuando no haya más caminos o cuando llegues al destino. Entonces, tenemos las reglas. Rápidamente vamos a pensar cuál de los 5 caminos es el más fácil o cuál nos lleva de manera más rápida a la universidad, teniendo en cuenta estas reglas. ¿Quién me dice? La tercera, profe. La tercera, ¿por qué? Porque por ahí toma el camino, cruza hacia la derecha, Ok, luego cruza hacia la derecha nuevamente, sí. creo que es así, y baja por el 5. Creo Y que esa es baja la por la 5. ruta. Ok, ahora, ¿por qué no tomamos la 5 que se supone que se ve la más fácil o la más directa? Porque si llegamos a utilizar las reglas, ¿verdad? Que nos dan, nos estamos desviando de una forma totalmente inadecuada y totalmente larga para llegar a la universidad. Entonces, estamos cumpliendo con el pensamiento computacional, sí, porque estamos analizando cada una de las calles, estamos tomando las reglas, estamos haciendo un paso a paso, ¿verdad? Estamos reconociendo patrones. ¿Cómo así reconociendo patrones? Pues que a medida que vamos encontrando una bifurcación, nos estamos dando cuenta que nos vamos o acercando o alejando, ¿listo? A la universidad. El estudiante debe comenzar por la ruta 3 para llegar correctamente a la universidad y estos lo detectamos por medio también de algoritmos. Seguimos paso a paso las reglas del sistema o las reglas que nos pidieron para avanzar de una forma horizontal de nuevo y nunca repetir el camino. Entonces, si nos damos cuenta, en la tercera entramos, ¿verdad? Giramos a la derecha. Nuevamente giramos a la derecha, bajamos por el camino 4 y por último nos encontramos una bifurcación a la derecha y seguimos y llegamos rápidamente a la universidad. Entonces, en ese sentido, estamos utilizando el pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque nos tocó analizar la situación, descomponerla, ¿verdad? Llegar a un resultado y pues estamos aplicando una habilidad clave para el aprendizaje de este tipo de situaciones, ¿sí? Que se puede aplicar a cualquier área del conocimiento, en este caso a algo sencillo como es llegar o escoger una ruta. ¿Listo? En ese sentido, entonces, damos inicio a la temática del pensamiento computacional, no sin ¿Te has antes sentido escuchar el abrumado siguiente video sobre la conceptualización del pensamiento. ¿Listo? al Vamos a organizar escuchar. un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver.
En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Listo, entonces el video nos está invitando a pensar de una manera computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿Listo? En ese sentido, se trata básicamente de pensar como lo hace un programador, pero aplicando esa lógica a cualquier reto académico o a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Esto de pensamiento computacional nos ayuda a desarrollar la lógica y el razonamiento porque nos permite comprender relaciones, usar el pensamiento ordenado y estructurado, pero también nos ayuda a la resolución de problemas, identificando, analizando y planteando soluciones paso a paso, y también nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque se identifican estrategias diferentes, ¿verdad? Para llegar a una solución de una manera más innovadora, ¿verdad? O también nos ayuda a la comprensión de algoritmos y de secuencias, utilizando también acciones de orden lógico y también pues utilizando las herramientas digitales que son lo que estamos viendo en esta última década que se ha venido desarrollando demasiado. Entonces, el pensamiento computacional no solamente se hace para trabajar en informática o trabajar en tecnología, también lo utilizamos en nuestra vida cotidiana y a veces no nos damos cuenta. Y ese es el caso de Laura Una y el algoritmo historia de la sobre vida. Entonces también escuchemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Donde la chica utiliza el pensamiento computacional, desarrolla el tipo de razonamiento sin saber que está utilizando cada uno de estos criterios del pensamiento computacional. decisiones, lógica y futuro. Escena 1. Introducción. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día, descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Escena 2. El descubrimiento. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional, descomponer problemas complejos, buscar patrones y enfocarse en lo esencial, abstracción. Diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Aquí empieza a usar razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. Razonamiento inductivo al observar patrones y sacar conclusiones. Pensamiento abstracto para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar como un computador, dividir problemas, buscar patrones, enfocarse en lo importante y actuar con estrategia. Escena 3. En su día a día, Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien, rinde más, razonamiento inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará, deductivo. Y empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante, abstracción. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Escena 4. El futuro. Laura se convierte en una gran profesional, sea ingeniera,
médica, chef o emprendedora, y comprende que ese enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven fue su mejor herramienta. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones y liderar con confianza. Escena 5. Reflexión final. El pensamiento computacional no es solo para programadores. Es una forma de razonar, de enfrentar la vida con lógica, estructura y creatividad. Y cuando lo combinamos con el razonamiento deductivo, inductivo y abstracto, se convierte en una habilidad poderosa para cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. Listo, entonces el video nos estaba mostrando estrategias, ¿verdad? Para utilizar de forma adecuada el pensamiento computacional. ¿Listo? En ese sentido nos encontramos con 4 pilares del pensamiento computacional que son descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmo. Entonces, primeramente, la descomposición. ¿Qué es la descomposición? Esta consiste en dividir un problema grande en partes más pequeñas o semejantes. ¿Cómo así? Separar un problema complejo en partes más pequeñas. Esa es la descomposición y es el primer pilar de el pensamiento computacional, es decir, divide para conquistar. El segundo pilar es el reconocimiento de patrones. Bueno, antes de continuar en un ejemplo de composición sería cuando nos proponen hacer una feria, ¿sí? En ese sentido, tenemos un evento grande, pero podemos separarlo. Podemos asignar a cada persona un trabajo pequeño, como elegir el tema, preparar los stands o invitar al público y evaluar los resultados. Estamos dividiendo la feria en diferentes partes para poder llegar a un objetivo y cumplir de manera adecuada ese objetivo. ¿Listo? Eso sería descomposición, dividir en partes pequeñas el problema para poder generar un buen resultado. La segunda es reconocimiento de patrones y consiste en identificar elementos que se repiten en distintos contextos. ¿Cómo así? Implica identificar similitudes o repeticiones entre problemas o situaciones. Un ejemplo claro de esto es cuando estamos, por ejemplo, escuchando música en alguna aplicación. Nosotros iniciamos poniendo la música que nos gusta, pero ella después nos va mostrando, ¿verdad? Nos va asesorando, nos va dando otros tipos de canciones que sean parecidas, que sean del mismo género, que sean del mismo artista o que hablen de la misma temática. Lo mismo en las redes sociales cuando empezamos a hacer una búsqueda de un tema, ¿sí? Lo buscamos una vez, después lo buscamos la segunda vez, ya la tercera vez nos aparecen las propagandas, ¿verdad? Porque están reconociendo patrones y se está dando cuenta la aplicación de que nos están buscando, gustando la temática que estamos relacionando. Entonces se detectan los patrones y se forma de forma repetitiva eso en distintos contextos. ¿Listo? Luego viene la abstracción, que es ignorar lo irrelevante y centrarse en lo más importante. ¿Cómo así? Esto se enfoca en lo esencial del problema, ignorando los detalles que no afectan la solución. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería si nos mandan a hacer una aplicación de viajes. ¿Sí? En esa aplicación nos interesaríamos únicamente en las rutas, en el costo de los viajes o en los intereses de las personas y dejaríamos de un lado lo que no nos importa o lo que no nos es esencial para en ese momento, que serían como el diseño, las gráficas y otras cosas o el estilo de la aplicación, ¿sí? Entonces la abstracción es enfocarse únicamente en lo esencial y dejar de un lado lo que no es primordial en este momento. Y por último tenemos que es el algoritmo, que muchas veces lo hemos escuchado y son las instrucciones o pasos precisos para resolver un problema. El algoritmo es seguir instrucciones claras y ordenadas para resolver algo, ¿verdad? Es decir, crear un plan paso a paso. ¿Listo? Entonces, estos 4 pilares son lo es importante a la hora de desarrollar nuestro pensamiento computacional. En ese sentido, pues tenemos un siguiente ejemplo donde utilizamos los 4 pilares para llegar a un Profe, objetivo. disculpe interrumpirle una pregunta. ¿Sí? ¿Sí te escucho? En la, en la imagen anterior, soy Andrés Vélez, que te la interrumpí. En la imagen anterior, usted habló sobre los 4 pilares del pensamiento computacional. Sí, claro. ¿Ese es siempre el orden estándar, como decir orden correcto, o hay alguna forma incorrecta
seguir el mismo patrón. No, el mismo patrón es descomposición, listo, después reconocimiento de patrón, luego abstracción y por último el algoritmo. Ese es el orden, no cambia, sino que siempre se tiene que mantener para el desarrollo del pensamiento. ¿Y cuáles son los riesgos que se corren si se hacen en un orden diferente o No se cumple con el algoritmo que es el final. Sí, porque tú no puedes reconocer patrones primero para luego descomponer. ¿Sí? O no puedes podrían haber abstraer resultados primero, alterados, no, ¿no? no puedes abstraer primero la información que necesitas para luego descomponer y para luego reconocer patrones y último hacer el algoritmo. O tampoco puedes Entonces se podría hacer decir primero el que algoritmo para luego al final llegar a una descomposición, porque obviamente pues nos estamos complicando más y la idea es facilitar la situación para poder llegar a un orden lógico, a una respuesta correcta. Entonces, si no hacemos esos cuatro pilares de forma ordenada, pues nos estamos complicando aún más en ese sentido. ¿Sí? de manera que el uno depende del otro, ¿no? Es como, El uno depende del otro, exactamente. Ya lo vamos a ver más adelante a la hora forma de, ok, de gracias, profe. cumplir. Sí, sí. Listo, claro que sí. Entonces, en ese sentido, encontramos un ejemplo, ¿verdad? Contextual sobre la búsqueda del tesoro. Los estudiantes son un tripulante de un barco y la lógica valiente en su misión nos piden llegar al tesoro escondido en la isla del código. Para lograrlo, deben superar cuatro islas con cada uno de los cuatro pilares de pensamiento computacional. ¿Listo? En ese sentido, el ejemplo nos muestra que tenemos un mapa del tesoro, ¿sí? Y dice, atrévete a superar las cuatro islas, cada una inspiradas en el pilar de pensamiento computacional, ¿sí? Entonces, el primer pilar es la descomposición. ¿Cuál es el reto? El reto es el puente de acceso está roto y hay que reconstruirlo y la misión es dividir el problema en partes pequeñas para encontrar la red o para encontrar la manera en pasar al siguiente nivel o al siguiente camino. ¿Listo? Entonces nos muestran que debemos encontrar madera, clavos, cuerdas y planos para poder construir el puente. ¿Listo? Después, cuando algo parece muy difícil, lo dividimos en partes y así todo se nos va a facilitar. Entonces, utilizamos cada una de las herramientas, armamos poco a poco nuestro puente y lo podemos construir para llegar a lo más complejo. Luego de esto nos están pidiendo el reconocimiento de patrones. ¿Sí? Dice, detecten qué sonidos se repiten y así podrás evitar trampas. La lección es buscar patrones, es como encontrar atajos y te hace más rápido y más sabio. Sí, identificar algo que se repite y que se repite nos hace o nos permite encontrar atajos y volvernos más sabios a la hora de analizar ese tipo de situaciones. En la tercera parte tenemos la abstracción, que es ignorar lo innecesario y solo enfocarnos en los símbolos azules que indican el camino correcto. Entonces, si me están diciendo en el mapa que me enfoque en los símbolos azules, yo voy a quitar o ignorar todos los demás colores de símbolos porque únicamente me voy a centrar en lo que me sirve. En este caso son los símbolos azules. No todo lo que ves importa, enfócate solamente en lo esencial. Por último, tenemos los algoritmos, ¿verdad? El algoritmo crear y seguir un algoritmo paso a paso para abrir el cofre. Entonces, un algoritmo es como una receta o un mapa. Si sigues las instrucciones, llegarás al punto final. En ese caso, pues estamos cumpliendo con los cuatro pilares y si lo seguimos de forma correcta, podemos obtener el tesoro como se nos muestra en el ejemplo. Ahora vamos a llevar estos cuatro pilares a nuestra vida cotidiana y utilicemos ejemplos reales, ¿verdad? No sin antes dominar estos pensamientos, cuatro pilares, sí, por medio de un quiz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento, de forma masiva, todos vamos a participar en el siguiente quiz. Recuerden que estas preguntas están relacionadas con el cuestionario número 4 del curso Pensamiento Lógico Matemático y que cierra el día lunes 24 de noviembre y que nos estamos preparando para ello. ¿Listo? Entonces, obtenemos la siguiente pregunta y damos inicio. Dicen, ¿qué significa descomposición en el pensamiento computacional? Dividir un problema complejo en partes más pequeñas. Buscar patrones iguales en diferentes problemas o organizar datos en una lista ordenada. ¿Qué significa? Vamos todos a... Dividir,
Dividir patrones problemas en complejos en Sí. partes más La Recordemos una, pequeñas. entonces, profe. muy bien, recordemos que la descomposición es dividir problemas complejos en partes pequeñas, por lo tanto, efectivamente esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta y nos dice, selecciona las características del reconocimiento de patrones, características, ¿verdad? Crear patrones nuevos desde cero o detectar elementos que se repiten en diferentes contextos o ignorar elementos que se repiten. La dos. Detectar elementos que se repiten. Detectar elementos que se repiten, Detectar ¿sí? elementos que se repiten. Muy bien. Vamos con el orden de los pasos del pensamiento computacional y pues está relacionado con la pregunta que nos hacía el compañero Andrés Felipe. Primero, ¿qué hacemos? Descomposición, Descomposición. reconocimiento de patrones, Luego hacemos el reconocimiento de patrones. abstracción, Abstraemos, ¿verdad? Únicamente lo que nos interesa. Y por último, desarrollamos el algoritmo para cumplir con nuestra función. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Ordenar elementos en una secuencia, buscar elementos iguales en diferentes datos o dividir una tarea grande en tareas pequeñas. esa, profe. dividir Dividir en una tarea grande. Dividir una tarea grande en tareas pequeñas. Ok, perfecto. Listo, en ese sentido, entonces, ¿para qué utilizamos el pensamiento computacional? Simplemente, ¿verdad? Para desarrollar habilidades, en diferentes contextos y diferentes formas de pensar. Entonces, sabíamos que usamos diferentes formas de pensar para resolver problemas, tomar decisiones y entender el mundo que nos rodea. Entonces, dependiendo de la forma en que pensemos, utilizamos un tipo de razonamiento. Y es aquí cuando nos encontramos con estos tres tipos de razonamiento. El primero es el razonamiento deductivo. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Es un tipo de razonamiento que parte de principios o premisas generales para llegar a una conclusión específica o lógica. ¿Listo? Entonces, el razonamiento deductivo parte de lo general a lo particular. ¿Sí? El razonamiento deductivo parte de lo general a lo particular. ¿Cómo así? Cuando nos dicen en una regla general, todas las figuras geométricas que tienen tres lados son triángulos, ¿verdad? Entonces, si yo voy a algo particular y me encuentro con una figura que tiene tres lados, claramente voy a decir que es un triángulo porque voy desde una regla general a una particular. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo serán. ¿Listo? Ahora, el caso contrario pasa con el otro razonamiento que es el inductivo. El inductivo va de un razonamiento que parte desde los casos particulares a un caso general o a una conclusión general. La conclusión es probable, pero no necesariamente es verdadera. Entonces, recordemos, deductivo va de lo general a lo particular e inductivo va de lo particular a lo general. Entonces, un ejemplo claro del inductivo podría ser cuando decimos que el oro, que es un metal, ¿verdad? Se dilata con el calor. Entonces, estamos siendo particular y estamos diciendo que el oro como metal se dilata cuando lo ponemos en calor. ¿Listo? Ahora, como el oro es un metal, yo puedo decir entonces o puedo razonar que los demás metales también, al ponerlos en calor, se dilatan. Entonces estoy haciendo una conclusión general por medio de un caso particular que es el oro. ¿Listo? Entonces vamos de lo particular a lo general. Y ahí nos dicen que la conclusión es probable, pero no necesariamente tiene que ser verdadera. Y por último tenemos el razonamiento abstracto, que es la capacidad de analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos relacionados con la lógica o una necesidad de recurrir a experiencias directas. Es decir, el razonamiento abstracto es una idea que usa símbolos, ¿verdad? Para representar conceptos sin necesidad de objetos concretos. Un ejemplo de esto es cuando en matemática nos encontramos una letra, ¿verdad? Una X, una variable Y, una variable Z. Sabemos que esa variable tiene un valor, ¿verdad? Pero que depende de nosotros qué valor le damos o depende de la ecuación o depende, ¿verdad? Cómo se representa. Entonces, la X puede representar cualquier número, es algo abstracto porque no tiene un valor específico y está representado por una letra que es un patrón o un símbolo. ¿Listo?
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, estos razonamientos fortalecen nuestra capacidad lógica y analítica del pensamiento computacional, pero también nos ayuda a razonar de forma analítica en el pensamiento científico. Se utiliza mucho en las investigaciones, por lo tanto es importante. Ahora vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a un ejemplo y del cómo nosotros estamos utilizando estos tipos de razonamiento en nuestra vida cotidiana y no nos estamos dando cuenta que los estamos utilizando. El desafío de Julián dice, Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad, pero él no sabía por dónde empezar, así que aplicó su forma de pensar sin darse cuenta que estaba usando los tres tipos de razonamiento, que cuáles son inductivo, deductivo y razonamiento abstracto. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el desafío de Julián. Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad, pero no sabía por dónde empezar. Para estos tuvo el primer paso y es el riesgo oculto de los ultraprocesados. Julián recuerda lo que aprendió en clase de biología. Los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, grasas y sal. Ese tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Es decir, que él consume ultraprocesado casi todos los días, lo que concluyó que si sigue consumiendo así, comiendo así, está aumentando el riesgo de enfermarse. Es decir, que él prefirió entonces mejor cambiar de dieta. Entonces, ¿por qué está utilizando el primer razonamiento deductivo? Porque está aplicando una regla general a un caso particular que es de él. ¿Cuál es la regla general? Dice el tipo de alimentación, el que consume este tipo de alimentación de ultraprocesados aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, vamos al caso particular que es el de él. Él consume ultraprocesados, lo que quiere decir que puede enfermarse porque está consumiendo mucho ultraprocesado. Es decir, va de lo general a lo particular. Luego de esto, vamos al paso 2 y dice, come más frutas y verduras. Durante 3 semanas, Julián empieza a comer frutas y verduras y agua. Se siente con más energía, duerme mejor y se concentra más en clase. Entonces, piensa cada vez que como, él piensa, dice, cada vez que como sano me siento mejor, comer saludable se siente un impacto positivo. Razonamiento inductivo, generaliza a partir de la experiencia personal. Entonces, desde su experiencia personal, se está dando cuenta que está comiendo saludable, está rindiendo más en clase, se siente más sano y se siente más positivo. Entonces, él dice que al comer mejor, se siente mucho mejor, se concentra más en clase, duerme mejor, entonces va desde su caso particular a algo más general. Y por último, utiliza el pensamiento abstracto cuando hace el paso 3 que es reducir el consumo de azúcares añadidos. Entonces, Julián no tiene tiempo ni dinero para menús complicados, pero imagina cómo sería una semana con platos variados, accesibles y nutritivos. Dibuja un menú con colores, iconos y porciones equilibradas sin haberlo cocinado aún. Entonces, él dice, si combino arroz integral, huevo, ensalada por medio de gráficos, ¿verdad? Cubro lo esencial sin gastar mucho. Utiliza el razonamiento abstracto porque razona con ideas y símbolos para anticipar a las posibles soluciones, ¿verdad? En ese sentido, entonces nos estamos dando cuenta que utilizamos los razonamientos, pero sin darnos cuenta. Ahora, pongamos en práctica la conceptualización de razonamiento y dice, ¿crees que piensas como un verdadero solucionador de problemas? Contestemos entonces nuevamente. La invitación es abrir nuevamente los micrófonos y a participar de forma masiva en este tipo de preguntas. La primera dice, ¿qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Parte de una premisa general para llegar a una conclusión específica. Inicia con hechos específicos y generaliza conclusiones. Utiliza ejemplos y experiencias personales para decidir. ¿Cuál sería la respuesta a la La primera pregunta? primera, la primera, parte de una premisa general Deductivo. para La llegar a una primera. La conclusión. primera, profe. Exactamente, parte de lo Primera, general a lo específico, y eso lo habíamos dicho, que el deductivo es de lo general a lo específico. Muy bien. Vamos con la segunda, dice. Selecciona las premisas correctas para un razonamiento inductivo. Opiniones sin observaciones que la respaldan.
observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable, o premisas verdaderas y lógicas que garantizan una conclusión obligatoria. ¿Cuál La sería? segunda. La La tercera, segunda, profe, observaciones segunda. específicas que permiten generalizar una conclusión probable. Recuerden que el inductivo va de lo específico a lo general. Muy bien, desde lo Lo particular a lo general. general. Ahora, vamos con la tercera pregunta y dice, el pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de experiencias directas. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Recordemos que el abstracto usa ideas o símbolos para representar conceptos sin necesidad de objetos concretos. Muy bien. Excelente. Listo, entonces recordemos que el conjunto de estos razonamientos fortalece nuestra lógica y nuestra analítica en el pensamiento computacional y es importante desarrollarlo para luego llegar al paso final que es el algoritmo. ¿Listo? Entonces nos encontramos con esta temática bastante importante en este RAT 4, ¿verdad? Correspondiente al pensamiento computacional y corresponde a lo que es algoritmo. Pero antes de iniciar me gustaría que uno o dos de ustedes me dijera si han escuchado la palabra algoritmo, dónde la han utilizado. Cuando escuchan algoritmo, se van inmediatamente a qué tipo de situación o a qué tipo de contexto cuando utilizamos el algoritmo. Entonces, los escucho. ¿Qué es para ustedes Profe, un algoritmo? ¿Dónde lo utilizan? ¿Dónde más lo han visto? algoritmo es como una serie de instrucciones, como una Una serie de programación básica. instrucciones. Ok. ¿Dónde se ha escuchado? Últimamente en redes sociales se maneja mucho ese tema de algoritmo, digamos YouTube. Cuando uno tiene afinidad por cierto tipo de contenido o en otra red social como TikTok, el Ujú. algoritmo le sugiere al usuario contenidos relacionados, contenidos de la misma naturaleza. Eso hace un algoritmo. Ok, está relacionado también con el reconocimiento de patrones. Muy bien. Andrés Felipe, ¿iba a decir algo? Ariel Eduardo Sí, también alzó la mano. ¿Sí? sí, lo que dijo el compañero, los algoritmos son una serie de pasos o instrucciones que se ejecutan para lograr algo. Ejemplo, para hornear un pan. El algoritmo puede ser preparar la masa, preparar el recipiente, etcétera, etcétera. Ok, muy bien, perfecto. Ariel. Profe, Profe, sí, lo que están diciendo los compañeros, buenas noches. Primero que todo, sí, el algoritmo es eso, una serie de pasos para conseguir un objetivo, sea realizar un problema, una actividad o una tarea, y que se haga de forma segura. Muy bien, todos coincidimos Ese es con que todos coincidimos con que el algoritmo es una serie de conjuntos ordenados y definidos pasos que sirven para resolver un problema, ya sea en una tarea diaria o una serie de instrucciones lógicas y precisas, ¿verdad? No siempre está relacionado con la informática, con la tecnología, o no siempre está relacionado con la ingeniería. Eric, ¿ibas a decir también, ibas a aportar algo? Eric. Ya, profe, sí, lo que dijeron mis compañeros, entonces ya es como repetición de lo que ya Ok, todos ok. han dicho. Entonces estamos Listo, ahí en la listo. misma tónica. Muy bien. Gracias por participar. Incluso entonces el algoritmo ya habíamos dicho que cada paso debe ser claro, preciso y ejecutable y aplicarlo correctamente para obtener un resultado ya predecible. Entonces nos permite el algoritmo utilizarlo en el pensamiento computacional, pero también en nuestra vida diaria, organizar procesos, automatizar tareas, tomar decisiones. Y como decía nuestro compañero, pues el simple hecho de hornear un pan o de preparar un café, primero tenemos que calentar el agua, luego agregar café en el filtro, luego verter el agua caliente, luego servir y endulzar, y así estamos haciendo un algoritmo sin darnos cuenta, ¿listo? Cuando llegamos al trabajo y sacamos la agenda y hacemos el primer paso. Bueno, el primer paso para el día de hoy es hablar con el jefe. El segundo, proponerle esta estrategia. Tercero, terminar de enviar correo. Cuarto, voy a hacer lo siguiente. Estamos haciendo un paso a paso que estamos cumpliendo y al final estamos llegando a un objetivo o cumpliendo con una tarea. ¿Listo?
En ese sentido, encontramos el siguiente ejemplo que está relacionado con el chef de la lógica. Dice, y si cocinar fuera como programar, a diario tomamos decisiones organizadas, organizando tareas y seguimos pasos para lograr nuestro objetivo. Incluso sin darnos cuenta, estamos pensando como lo haría un computador. Uno de los conceptos claves del pensamiento computacional es el algoritmo. Y una de las formas más visuales de representarlo es a través del diagrama de flujo. Entonces, ya nos encontramos con otro concepto importante que es el diagrama de flujo también. Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo sencillo, pero muy útil y es cómo preparar una ensalada saludable. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? ¿O qué pasa si omitimos algún paso en el algoritmo o si lo ordenamos de alguna manera mal? ¿Verdad? Entonces, la ensalada saludable tenemos que escribir la receta y eso lo vamos a llamar como un pseudocódigo. ¿Listo? ¿Qué es un pseudocódigo? Es una forma de escribir un algoritmo usando un lenguaje similar al natural, pero con una estructura lógica y ordenada. Su objetivo es planear soluciones paso a paso antes de programar. ¿Sí? Entonces, el pseudocódigo para preparar la ensalada, ¿cuál sería? Iniciamos, luego lavamos los vegetales, cortamos los ingredientes, agregamos proteína, añadimos el aceite y la sal, mezclamos, servimos y fin, terminamos. ¿Listo? Entonces, el pseudocódigo es una forma de escribir el algoritmo con un lenguaje similar al natural, pero de una forma estructurada y ordenada. Para eso es importante hacer también un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un algoritmo o un proceso donde se muestran los pasos a seguir mediante símbolos y flechas. Entonces, es una representación gráfica de un algoritmo que muestra el orden, la secuencia paso a paso por medio de símbolos, óvalos, flechas, rectángulos, y su objetivo es visualizar el proceso de una forma clara y lógica y estructurada. Entonces, se usan figuras geométricas como óvalos, rectángulos y flechas. Esta permite visualizar claramente el orden de las operaciones. Vamos a ver un ejemplo para explicarlo de la mejor Inicio. forma. Comienza el proceso de preparación de alimentos. Lavar vegetales. Limpia los vegetales en agua para remover suciedad y pesticidas. Cortar ingredientes. Corta y prepara los ingredientes en trozos adecuados. Agregar proteína. Incorpora la proteína elegida a la mezcla. Añadir aceite y sal. Agrega aceite y sal según preferencia. Mezclar. Mezcla todos los ingredientes de manera uniforme. Servir. Presenta el plato terminado para servirlo. Fin. Concluye el proceso de preparación. Listo, entonces nos estamos dando cuenta que el diagrama de flujo nos muestra figuras geométricas que permiten visualizar claramente el orden de las operaciones y nos facilitan detectar errores del paso a paso o detectar pasos innecesarios dentro de un diagrama o dentro de un pseudocódigo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, claro. El diagrama de flujo tiene algo que ver o va de la mano o tiene algún ligamento específico con la abstracción. Claro. Ahí en la abstracción, bueno, nos estamos dando cuenta que el diagrama de flujo nos permite visualizar claramente el orden de las operaciones y también detectar errores o pasos innecesarios. Entonces, si tú estás haciendo un pseudocódigo, estás haciendo un algoritmo y estás dando cuenta que está un paso de más o que tienes un error, ¿verdad? Estás trayendo esa información y te estás dando cuenta de que ese paso está de más y lo puedes omitir o lo puedes obviar. Sí, entonces sí está relacionado con la abstracción. Muy bien. Sí, profe, yo tenía la duda. Yo lo decía por el tema de las imágenes. Como la abstracción es básicamente hacer una representación gráfica, pues acá estamos viendo representaciones gráficas. Entonces pensé, dije, pues capaz ahí tiene algo en común o capaz ahí me estoy equivocando. Sí, Gracias por la aclaración, profe. está completamente relacionado. Exactamente. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama de flujo. Miren, el sistema de retiro de dinero en un cajero automático es algo que hacemos a diario, ¿verdad? Bueno, ojalá fuera a diario retirar el dinero del cajero automático, pero si lo hacemos de forma constante, ¿verdad? Entonces los diagramas de flujo incluso pueden usarse para representar procesos de nuestra vida cotidiana, como el siguiente ejemplo que es usando el proceso de retirar dinero. Entonces nos estamos dando cuenta que el inicio y el final están representados por óvalos porque la figura geométrica ovalada indican inicio y fin, ¿verdad? Y las flechas nos están indicando el paso a paso. Entonces, primero inicio, ir al cajero automático, luego ingresar la tarjeta, luego ingresar los datos, solicitar el saldo, ¿verdad? Luego
el sistema nos va a decir si hay dinero o no. Si hay dinero, y continuamos con el proceso. Si no lo hay, pues nos manda al final. Listo, la fecha nos está mostrando el fin. Pero si hay dinero, entonces definimos el monto que vamos a retirar, retiramos el dinero y retiramos la tarjeta y por último el fin. Listo, entonces el diagrama nos está mostrando de una forma visual cómo vamos a preparar ese pseudocódigo o cómo vamos a preparar ese algoritmo. ¿Listo? Cada uno de los símbolos de un diagrama nos representan un significado. Por ejemplo, este símbolo es de inicio y final, es el circular. Se usa para indicar el inicio y el fin del diagrama de flujo. Símbolo de proceso de asignación. Se usa para realizar instrucciones, cálculos y operaciones de asignación. El símbolo del rombo es un símbolo de decisión. Se usa para realizar operaciones de comparaciones de valores con estructuras de decisión. Las líneas y los conectores, ¿verdad? Se usa para conectar los diferentes símbolos dentro del diagrama de flujo. Símbolos de entrada o de datos. Se usa para indicar las variables que van a servir de datos de entrada al diagrama. Entonces, cada uno no están diseñados de una forma aleatoria, están diseñados específicamente para cumplir con un proceso o con una condición. Vamos a practicarlo en el siguiente diagrama. Listo, entonces acá nos van a mostrar una característica y cada color nos está mostrando una figura. Vamos a indicar cada una de ellas a cuál pertenece. Entonces, la primera, el paralelogramo, entrada o salida, vamos a relacionarlo con la parte derecha. ¿Cuál sería? Dice entrada, salida. Recuerden que entrada y salida no es lo mismo que inicio y fin. Inicio y fin es el óvalo, ¿verdad? ¿Cuál de estos que está acá sería el óvalo? Inicio del programa, fin del proceso. Inicio Arranque del del flujo, programa, fin cierre del del proceso, arranque del flujo, cierre del algoritmo. Muy bien. Entonces, el de las flechas, líneas o conectores, ¿cuál sería? ¿Qué nos marca las líneas y las flechas? ¿Un qué? El El orden real de orden, el ejecución. Un orden, orden el real de orden ejecución de pasos del Ok. proceso. ese proceso. Muy bien. El rectángulo que nos marca un proceso. Entonces sería ¿qué? Leer nombre. La edad, no, la edad Sí. exacta. O calcular Nombre, total. sí. Calcular total, creo, ¿no? Proceso. Proceso, sí, que nos pide calcular el total, ordenar la lista, es un orden, sí, Sí, es un claro, proceso, ese. Pero hay actualizar, dos muy bien, procesos. validar datos. Ahora, la toma Mm, de decisiones, recuerden que la toma de decisiones cuando estaba sí o no, o cuando estaba en verdadero o falso, ¿cuál de las dos utilizamos ahí o cuál Edad, característica? Edad, Edad, ¿verdad? edad, edad, Si es menor de 18 años, arroja cero, ¿verdad? Si desea continuar es igual a cero, entonces es una decisión. Y por último tenemos el paralelograma, entrada y salida, que es leer nombres, ingresar contraseña, mostrar resultados, imprimir soporte. Evidenciemos la respuesta a ver si estábamos en lo correcto. Muy bien. Sí, excelente. Listo, entonces para probar que estábamos sintonizados con la conceptualización de algoritmos, pseudocódigo y diagrama de flujo, vamos a resolver el siguiente quiz. Te has preguntado, te has dado cuenta de que cada vez que organizas una receta, planeas tu día o sigues los pasos para resolver un problema, en realidad estás haciendo un algoritmo. Vamos entonces a contestar la siguiente pregunta teniendo en cuenta lo que es algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? Un texto que describe un lenguaje natural, cómo hacer una tarea. Un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelven un problema o alcanzan un objetivo. Una la B, representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. ¿Cuál es? la 2 o la B, dos, sí. La Ordenado. dos, ¿verdad? Dos. Porque la primera es un La pseudocódigo, 2. un lenguaje natural para hacer una tarea. Y la tercera es una No, representación la gráfica, B, es un diagrama de la que flujo, está en el entonces medio. es la B. Esa. Muy bien. Segunda, dice, el ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Eso es verdadero o falso? verdad. Falso. ¿El ejemplo de la Falso. ensalada era un pseudocódigo o no era un pseudocódigo?
que nos estaban Sí. narrando de forma estructurada un paso a paso. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Porque nos Verdadero. estaban organizando los pasos de alguna manera en el pseudocódigo. Dice, ¿cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Describir un algoritmo con palabras, visualizar un proceso de manera clara y estructurada o guardar la secuencia de pasos en un archivo digital. La tercera, bro. Sí, un proceso de manera clara y estructurada. Visualizar, ¿verdad? De Es- forma clara. Recuerden que permite visualizar claramente el orden de las operaciones. Es el diagrama de flujo. Muy bien. Dice, cuando organizas los pasos para preparar una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad de pensamiento computacional estás aplicando principalmente? ¿Diseño de algoritmos, representación de lenguaje estructurado o resolución de problemas por medio de diagramas? Diseño de algoritmo. La Aquí segunda. estamos diseñando un algoritmo, ¿verdad? Porque estamos cumpliendo el paso a paso de nuestro proceso que vamos a realizar por medio del pseudocódigo. Muy bien, excelente. Chicos, recuerden que estas preguntas están relacionadas con el cuestionario número 4 y vale repetir que está diseñado, ¿verdad? Para que ustedes se apropien con las preguntas de ese cuestionario que cierra el día 24 de noviembre. Listo, entonces en ese sentido hemos terminado con las temáticas, pero no sin antes aprender jugando y dominando el tema de una manera divertida. Vamos a realizar un reto y vamos a realizar un desafío, ¿verdad? Para retomar y reconocer esos conceptos que hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? Apropiarnos de cada uno de los significados y apropiando de cada uno de los conceptos que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, nuevamente les pido que de forma masiva participemos porque la idea es que cada uno de ustedes se lleve esa conceptualización de la mejor forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emparejar estos conceptos y estos ejemplos con los que tenemos acá en la derecha. Entonces yo voy leyendo uno y ustedes me van diciendo cuál es, a qué concepto se refiere. Entonces, descomposición, ¿cuál sería el concepto de que está en la parte derecha? ¿Qué es Separar un Separar un problema en descomponer? partes problema más en partes pequeñas y más fáciles de pequeñas. trabajar. Separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar. Muy bien, Separar un problema. descomposición. Vamos con la abstracción. ¿Cuál es la abstracción? Focalizar solo en lo importante y dejar de lado lo secundario. Focalizar solamente en lo importante y dejar de un lado lo secundario. Ahora, el reconocimiento de patrones. Encontrar elementos que se repiten. Encontrar elementos que se repiten o se parecen. Por último, el algoritmo. Conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. Conjuntos de plazos claros y ordenados para lograr un resultado. Ahora yo voy a leer un ejemplo y ustedes me van a decir a qué corresponde, ¿verdad? Ejemplo de algoritmo, de atracción, de descomposición o de reconocimiento de patrones. Entonces, elegir solo los datos importantes para un reporte, filtrar la información y quedarse con lo más relevante. ¿Ejemplo de qué? Abstracción. De Abstracción. abstracción. Muy bien. Armar un mueble pieza por pieza, resolver algo grande atendiendo una parte a la vez. Ejemplo de Ejemplo algoritmo. de descomposición. De descomposición. Seguir las instrucciones para enviar un paquete, serie de acciones que se deben cumplir de un orden específico. Algoritmo. Reconocimiento de patrones. Es algoritmo. Y por último, tenemos agrupar canciones por géneros musicales, clasificar elementos por sus semejanzas. Muy bien, ejemplo de reconocimiento de patrones. En ese sentido, pues ya estamos apropiándonos de los 4 pilares del pensamiento computacional. Muy bien, felicitaciones. Por último, tenemos el reto. El reto del pensamiento computacional. Pasos que resuelven. En este sentido, vamos a hacer una misión de rescate de datos. ¿Listo? Dice, un sistema informático ha perdido información crítica para una investigación científica. Debes viajar por diferentes lugares enfrentando retos de pensamiento computacional para recuperar cada fragmento de la clave final. Cada parada guarda un enigma numérico, un algoritmo incompleto, un pseudocódigo por descifrar o un diagrama de flujo por corregir. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes misiones y donde vamos a utilizar cada uno de los temas trabajados hasta el momento. Recupera los fragmentos de cada clave secreta. Primer reto, encendido y despegue de un halcón digital.
En este vamos a trabajar el tema del algoritmo. Dice, un halcón digital, el halcón digital, tu avión de alta tecnología, está listo para el sistema de arranque. Solo se activará con los pasos exactos y en el orden correcto para encenderlo y prepararlo para el despegue. Un paso en falso y el sistema se reiniciará. Entonces dice, ordena los pasos para el despegue, cada paso tiene un número y el orden correcto para formar la clave, ¿sí? Entonces, tenemos los pasos y tenemos la respuesta de los pasos. Entonces, el primero es acelerar la pista, el segundo encender los sistemas eléctricos, activar los motores, liberar frenos y verificar los instrumentos. Ustedes me van a decir cuáles son los paso a paso correctos para obtener o para llevar ese algoritmo. Encender los sistemas electrónicos. ¿Cuál sería el primero? Liberar los frenos. La de encender los sistemas eléctricos. La segunda. Después verificar los instrumentos. Verificar los instrumentos, más que todo verificar los instrumentos. Después activar los Verificar los B. instrumentos. Sería la, Es la B, es la B. verificar los instrumentos. No. Dice la B, encender los sistemas Es la B. eléctricos, Vale. verificar los instrumentos, activar los motores, liberar frenos y acelerar en la pista. Sí, puede ser. ¿Por qué no es la D? Dice, verificar los instrumentos, acelerar, o sea, verifico y enseguida voy a acelerar en la pista. No. Pues entonces, en ese sentido sería la B, dice. Muy bien, anota la clave en tu cuaderno y guárdala bien que necesitarás para desbloquear el código. Entonces, la primera clave es el número 1 del primer reto superado. Segundo reto tiene que ver con el bosque, sistema de calefacción y es a través de pseudocódigo. Dice, el explorador llega al refugio después de una larga caminata. Allí encontrará un computador que controla el sistema de calefacción. Para poder encenderlo y descansar, debe resolver el pseudocódigo que muestra la imagen. ¿Cuál es el pseudocódigo? Dice, el refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. ¿Sí? Si es la temperatura es mayor que 10. El pseudocódigo dice, leer temperatura sí, espacio, entonces imprimir el refugio es seguro. Si no, imprimir hace mucho frío, debe seguir. Entonces, ¿qué condición debe completarse en el espacio en blanco para que el pseudocódigo funcione correctamente? Recuerden que el refugio es seguro cuando la temperatura es mayor que 10. La D, mayor o igual que 10, no. B, La- temperatura igual a 10. La A nos está mostrando que el código es mayor que 10 y la C es menor que Claro, 10. si la temperatura Entonces, es mayor que 10. la respuesta entonces efectivamente es la A. La clave 2 se ha anotado en tu libreta y sigue anotando las pistas para desbloquear el código. En este caso es el número 2. Llevamos el 1 y el 2. Misiones, recuperar los fragmentos a los arbustos. Dice, el cruce en los arbustos. El explorador encuentra un sendero lleno de arbustos. Para atravesarlo sigue este conjunto de pasos. Entonces, primero, paso 1, avanzar 5 pasos hacia adelante. Paso 2, revisar el arbusto si el arbusto es alto. Paso 3, si es alto, rodearlo por la izquierda. Paso 4, si no es alto, saltarlo. Paso 5, continuar avanzando hasta la salida. ¿Cómo se llama esta secuencia que estamos utilizando para resolver el problema? Esto es un diagrama de flujo, es una toma de decisiones, es una estructura repetitiva o es un algoritmo. ¿Quién me dice? Una tabla de decisión. Una toma de decisiones. Un algoritmo. Un Un algoritmo. La D. Un algoritmo. Sí, un algoritmo. Porque no es una estructura Ese paso repetitiva, porque organizado. sí, porque no es ¿Por qué una no? estructura repetitiva, porque no estamos no siempre nos dice avance 5 pasos, avance 5 pasos, ¿verdad? Tampoco es un diagrama de flujo porque no estamos viendo gráfica, no estamos viendo, visualizando de forma clara el algoritmo, por lo tanto, es un paso a paso que debemos seguir y efectivamente es un algoritmo y se añade la clave número 3, ¿listo? Entonces, 1, 2 y 3. Refugio dice, el explorador llega al refugio y encuentra la puerta cerrada. Solo puede entrar si tiene la llave. Entonces, en esta parte vamos a utilizar lo que es el diagrama de flujo. Dice, ¿qué representa el rombo en el diagrama de flujo? Vamos al diagrama de flujo. Dice, inicio, revisar la mochila. Hay una llave. El diagrama de flujo, sí, entra La al refugio. decisión. Si no, buscar la llave.
¿verdad? Entonces es un proceso, una decisión, una salida o una entrada. Una Una salida. decisión. Una decisión, ¿verdad? Que recordemos que esa decisión está representada por un rombo, lo que quiere decir que efectivamente la respuesta dice rombo es un diagrama de flujo que representa una decisión o punto de elección en el proceso donde se evalúa una condición y se sigue un camino según la respuesta, sí o no. Ya tenemos la clave número 4 y es el número 4 para poder descifrar nuestra misión. Dice, utiliza la lámpara, la linterna para revisar los códigos, para recordarlo y el código efectivamente es 1, 2, 3 y 4. Te permite salir a la isla desierta. Introducimos el código 1, 2, 3, 4 y nos dice que ha recorrido la isla superando retos de algoritmos, pseudocódigos y diagramas de flujo. Ahora con la balsa solo te falta recuperar la mochila para salir de la isla. Pon a prueba lo aprendido y completa el rescate de datos. Dice, arrastra las piezas del mapa para descubrir dónde dejaste la mochila y finalmente descifrar el código que te permitirá requitar los datos. Entonces nos están diciendo que arrastremos, hagamos el paso a paso para encontrar nuestra mochila, ¿sí? Y por último, pues hemos completado nuestra misión. Dice, has demostrado una gran valentía en el ingenio y has superado cada desafío de la isla. Con algoritmos, pseudocódigos y diagramas de flujo lograste resolver los enigmas que teníamos por rescatar en los datos perdidos. Entonces, en este sentido, pues damos por terminada nuestra temática, no sin antes llegar a unas reflexiones finales. Sí, recordemos que exploramos el universo del pensamiento computacional, donde descubrimos que estas no son solamente herramientas técnicas, sino que nos ayudan a estructurar el pensamiento, organizar ideas, resolver problemas de manera clara y precisa, utilizando la lógica también, ¿verdad? Y también pues nos permite aprender, crear y tomar decisiones con criterio. Es importante que el pensar computacionalmente no es solamente programar, recordemos eso, porque también podemos aprender a analizar problemas con lógica y creatividad. También recordemos que cada paso cuenta. Recordemos siempre el orden de descomponer, reconocer patrones, abstraer, ¿verdad? Y crear algoritmos son hábitos que mejoran nuestra forma de pensar y nos van a facilitar nuestra vida de ahora en adelante. Recordemos también que de los errores se aprende y hacen parte del proceso. Siempre probemos, fallemos y ajustemos para poder fortalecer nuestra analítica y para poder tener una resiliencia intelectual. Apliquemos lo aprendido en nuestra vida cotidiana, desde planificar un proyecto hasta cocinar o resolver una ecuación, que todos los días usamos el pensamiento computacional y nos demos cuenta que lo estamos utilizando sin notarlo, sino que se vuelva una práctica constante en nuestra vida cotidiana, en nuestro contexto. Recordemos también que practicarlo nos transforma de una manera el aprendizaje de forma autónoma, estamos aprendiendo de forma autónoma, nos activa la curiosidad, nos activa la capacidad para enfrentar retos y complejos, soluciones simples a la hora de poner en práctica nuestro pensamiento computacional. ¿Listo? Recuerden que siempre va a ser un aliado para ordenar nuestra mente y tomar las mejores decisiones. Es un lenguaje oculto para la resolución de problemas y es la parte esencial de una formación, tanto en nuestra formación profesional, ¿verdad? Porque nos ayuda a ser unos profesionales críticos, creativos y también eficientes. Chicos, en ese sentido, pues antes de terminar y de compartirles la encuesta de satisfacción, pues me gustaría felicitarlos por estar aquí. Hoy es la última sesión de nuestros CIPAS y claramente estamos acá porque hemos decidido afianzar nuestro conocimiento en cuanto a las temáticas, ¿verdad? Entonces nos hemos tomado el tiempo, sacado el espacio en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo para estar aquí. Entonces, invitarlos siempre a que sean receptivos a la hora de que se les invite a este tipo de encuentros, no solamente porque le estamos otorgando puntajes, sino que en los próximos semestres ustedes asistan a los CIPAS porque realmente quieren aprender, realmente quieren apropiarse de las temáticas y realmente quieren tener un aprendizaje significativo en cuanto al aprendizaje de los cursos. ¿Listo? eh, Antes de darle la mano y antes de resolver las dudas e inquietudes, me gustaría
que cada 2 o 3 estudiantes abramos nuestros micrófonos y nuevamente hagamos la dinámica de nuestro aprendizaje, qué nos gustó, qué fue lo que aprendimos, qué desaprendimos, ¿verdad? Qué cosas conocíamos, qué cosas no conocíamos y cómo nos vamos al finalizar este CIPA en aprendizaje. Entonces los escucho en este momento para luego pasar a la encuesta de satisfacción. Eric, te escucho. ¿Sí? ¿Quién va a aportar? Eric está alzando la mano. No tenía conocimiento acerca del diagrama de flujo y me parece, o sea, los otros temas sí había tenido algo de conocimiento, pero el diagrama de flujo me aclaró demasiado con lo del, lo del romboide, lo de los cuadrados y los ovaloides. Para mí fue una experiencia súper, súper motivadora y de aprendizaje. Ok, me parece perfecto que cumplamos con el objetivo que es de rescatar que el diagrama de flujo nos permite visualizar de forma correcta un algoritmo más visible. Muchas gracias, Eric. Ariel, te escuchamos. Bueno, profe, en mi caso, pues, trabajo en una empresa, pues, a veces muchos procedimientos o forma de pensar o de realizar las cosas, pues uno de pronto de una forma indirecta cumple con estos procedimientos de este tipo de procesos que uno viéndolo aquí, pues se vuelve como más consciente de cuando se va a realizar una tarea o un trabajo, pues eh, tenerlo más en cuenta porque ya los conoce uno, se vuelve más consciente y las tareas se realizan de mejor forma, de mejor calidad y en menos tiempo posible utilizando el tipo de pensamiento de esta forma y poniendo Ok, en práctica pues las herramientas que nos están entregando ustedes como tutor, pues es lo que saco a conclusión, es muy importante porque nos ayuda a organizar las ideas y hacer más rápido las tareas, los trabajos o una situación que se nos presente. Gracias. perfecto. Sí, efectivamente, a través del pensamiento computacional minimizamos, ¿verdad?, nuestros esfuerzos y optimizamos esos procesos, esos paso a paso para poder obtener un mejor resultado y para poder llevar a cabalidad lo que es el proceso del pensamiento computacional. Muchas gracias a ti. No sé, André Felipe, también ibas a comentarnos algo. Te escuchamos. Sí, profe, a mí me parece espectacular ver cómo el pensamiento computacional, algo que la mayoría de la gente por costumbre o por generalidad, lograríamos estandarizar como un sistema o un tipo de proceso que solamente pueden hacer aquellos equipos. Es interesante ver cómo nosotros como humanos también podemos hacer ese tipo de procesos y podemos implementarlos en nuestro día a día a través de algoritmos, que se supone que es un lenguaje de programación, pero de Ujú, tal forma también podríamos programarnos nosotros mismos al hacer rutinas exactamente. y al ser repetitivas y constantes nos ayudarían a nosotros mismos también a tener nuestro propio algoritmo. Exactamente. Como iniciamos en la clase, es pensar como un computador, pero no somos un computador. Entonces estamos facilitando nuestras cosas, estamos facilitando nuestra vida cotidiana, estamos resolviendo problemas de manera clara, de manera lógica y podemos llegar a obtener decisiones, a tomar decisiones a futuro, a tomar a cualquier tipo de aprendizaje, ¿verdad? Depende de nuestro criterio para poder optimizar, sí, optimizar cada una de nuestras funciones, de nuestras acciones. Felicitarlos nuevamente por estar acá en el chat. Les dejé la encuesta sí, de percepción estudiantil sobre el CIPAS. Recuerden que antes de terminar el cuestionario se cierra el día 24 de noviembre, ¿verdad? Entonces ya a partir de este momento podemos empezar a resolver nuestro cuestionario. Tenemos 2 intentos. Utilicemos los 2 intentos, quedémonos con la mejor nota. Recuerden los canales de atención, los Teams, ¿verdad? Los chats de Teams, los correos internos, ¿verdad? Lo estamos leyendo todos los días, los correos institucionales. Utilicemos los hobbies, los JOVA, ¿verdad? Para también afianzar nuestro conocimiento, afianzar las temáticas antes de poner en práctica y poder solucionar esos cuestionarios para no crear falencias
a la hora de resolver estas temáticas. La encuesta está en el chat, ¿sí? Recordemos que estamos en el periodo 1604. Organicemos nuestra zona, localicemos nuestra zona. La zona en su gran mayoría somos de la zona Caribe, ¿sí? Ya cada uno sabe el centro al que pertenece. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí te escucho? Profe, sé que todavía no hemos entrado al reto 5, que sería el último, pero ahí cómo sería o sea, la forma en que se llevaría a cabo. Ya que tengo entendido que ahí estaría en presencia de otro profesor para realizar el reto, o hay que No, encender no, el alguna reto cámara, 5 o es un cómo es el cuestionario. proceso. Es un cuestionario final, como un parcial final, donde usted va a encontrar preguntas de todo lo que hemos trabajado en los 4 retos. Entonces, el reto último es un cuestionario, ¿verdad? Que te vale 125 puntos y te están evaluando todos los retos anteriores. Entonces, estamos prácticamente evaluando todas las temáticas trabajadas en el curso. ¿Me recuerdas el código del O sea, profe, que ese es el parcial. Sí, es el parcial final. El código del curso es 20611, ya lo voy a mostrar. Entonces ya saben cuál es la escuela a que pertenece su programa, la escogen. Yo puse acá CBTI por dar ejemplo, alguna ingeniería. Listo. Y vamos a corresponder las preguntas comunes de percepción. ¿Sí? Luego nos piden el tipo de CIPA, es el primero, CIPA de primera matrícula, que es el que otorga el puntaje. Luego nos encontramos con el código del curso, que es 20611, que corresponde a pensamiento lógico matemático. Luego también la percepción del desarrollo del CIPAS. Luego evaluamos al H mediador, que es el docente, en este caso soy yo. Y por último, aspectos a mejorar. ¿Listo? Entonces, todos vamos a participar en esta encuesta. Recuerden que esto no es una asistencia, sino que es una encuesta de percepción sobre el espacio programado el día de hoy. Voy a dejar de grabar para poder obtener el enlace de grabación y me quedo con aquellos estudiantes que tengan dudas, inquietudes correspondientes a RAC 4 o correspondientes a la aplicación del cuestionario. ¿Listo? De resto, pues si no tienen alguna duda o inquietud, muchas gracias por la asistencia. Recuerden que ya nos